porque a ellos no les van a tocar qué es la sexualidad, cómo tener relaciones sexuales, o qué es la anticoncepción, no pueden, son chiquitos. Entonces hay que hablarles en realidad qué son los cambios que ellos van a sufrir, qué son los cambios secundarios, qué es la anorexia de forma general, cómo ellos se deben alimentar. Entonces todo eso tenemos que tocar, pero así como que ellos entren a Google y les aparezca, ¿no ve? Así, no tienen que entrar profundo, porque con ellos son chiquitos, tenemos que tener cuidado. Si tocamos temas muy profundos o que no corresponden a la edad, nos van a suspender y hay que ir. Por eso es que yo necesito ver sus temas. Para la próxima clase me tienen que traer las 4 presentaciones. ¿Ya? Porque la subsiguiente ya es. ¿Ya, chicos? Ya sus recuerditos, sus juegos, esas cosas ya los dejo a ustedes para el día de la exposición misma. No creo que me hagan juegos muy atrevidos, ¿no? No. Pero la parte de la exposición sí necesito revisar, porque vamos a ir también con la doctora Scarlett Zuna, entonces nos van a estar supervisando lo que vamos a hacer, entonces tenemos que hacerlo bien, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, tener como un premio, hacer preguntas y no es un tema muy largo el que vamos a ver hoy, es un tema relativamente corto. Si tienen examen, yo creo que vamos a terminar en media hora y se pueden retirar para seguir estudiando. ¿Qué examen tienen hoy? ¿Y por qué les han programado 21 de septiembre? Muy estudiosos. Ya, entonces a lo que vayan terminando de anotarse vamos a empezar el tema, ¿ya? Dudas que tengan sobre la exposición, sobre el curso que vamos a dar. Puede ser de cualquier forma la exposición, con papelógrafo, PowerPoint, lo que sea. Como gusto. La ropa la voy a preguntar si es necesario que estemos de blanco o si podemos ir de pijama. Ya, voy a hablar eso y voy a procurar que estemos de pijama, pero sí tiene que estar con guardapolvo. ¿Ya? Y en el caso de que vayamos con pijama, todos tienen que ir con el mismo color de pijama. No va a venir rosados, amarillos, verdes, no. Todos el mismo color. ¿Ya? Azul y verde, todos bien. Azul. Azul oscuro. Negro. Azul oscuro, negro, porque eso cerca, no van a dar diferencia. nuestro grupo es azul oscuro. Y en todo caso nos distribuimos por los grupos. Sí, Cuando vamos a y los galos que se meten. Ya, compro chocolate, compro. No hay todos van a hablar. Todos van a hablar. Pero tú vas a Ya, chicos, empezaremos con el tema, por favor. ¿Podemos empezar? Sí. Ya. Hoy vamos a hablar de lo que son los cambios fisiológicos en la mujer embarazada. Ya hablábamos la clase pasada que el embarazo se considera un estado fisiológico y yo les decía que es entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a notar cuántos cambios ocurren en diferentes órganos del cuerpo. En realidad en todo el organismo en sí de la mujer va a existir diferentes cambios y no son cambios pequeños, son cambios realmente notorios y que hasta pueden condicionar la vida de la mujer embarazada. Vamos a empezar a describir cada uno de ellos. Vamos a ver cambios generales que va a existir en la mujer, que ella lo puede notar, que la persona que lo vea lo puede notar. Entonces van a existir cambios grandes y significativos. Van a existir cambios que solo con la exploración física nosotros podamos detectar, el examinador pueda detectar,
y otros cambios aún más pequeñitos que solo podemos notar por medio de los exámenes laboratoriales, como exámenes de sangre, exámenes ecográficos, etc. Uno de los órganos, y en realidad el que más cambios sufre, es el útero, porque es el lugar en sí donde se va a llevar a cabo la gestación. Entonces vamos a ver, vimos ya en la anatomía, cuando veíamos anatomía, que el útero va a estar formado por 3 capas, ¿no es cierto? Entonces la capa externa va a sufrir o se va a arquear sobre el fondo, que es la parte más superior, vamos a decir, del útero, y se va a extender hacia los ligamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que el útero va a crecer a todo lado, longitudinal y transversalmente. La capa media, que era la capa más gruesa, que está formada ¿por qué? ¿Por qué está formada la capa media del útero? Por fibras musculares. Entonces vamos a ver que esas fibras musculares van a sufrir algunos cambios para adaptarse tanto para el embarazo como para el momento del parto. Por ejemplo, la disposición de las células de la capa muscular van a adquirir una forma de 8. ¿Y por qué adquieren esta forma de 8 tan particular? Porque en medio de estas fibras, que van a estar así, van a formar como ligaduras, va a estar un vaso sanguíneo. ¿Y eso para qué? Tiene una finalidad específica, para que en el momento del parto, el vaso sanguíneo que está en medio de las fibras musculares sea comprimido y la hemorragia posparto no sea abundante, sea limitada. Por eso tienen esa disposición estas fibras musculares de la capa muscular. Y la capa más interna va a tener una función ya a nivel de lo que son los orificios de las trompas de falopio y del orificio cervical interno. Van a formar lo mismo que la capa media, van a servirnos de esfínteres, o sea, van a cerrar esas aberturas, tanto a nivel de las trompas de falopio como del orificio cervical interno. El útero las primeras 12 semanas va a adquirir una forma esférica, más o menos semejante a lo que es un balón americano. ¿Qué quiere decir eso? Que las primeras 12 semanas el útero crece más longitudinalmente que transversalmente. Pasadas las 12 semanas el útero ya empieza a crecer a todo lado a la misma dimensión. Entonces ya se vuelve más esférico. A medida que va creciendo va a adquirir una rotación hacia el lado derecho y vamos a hablar de que el útero va a sufrir una dextrorotación. Y a partir del comienzo del embarazo, la mujer puede empezar a sentir lo que son las contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones son esporádicas, no rítmicas, y ¿cuál es la característica principal? Que no duelen. Estas contracciones no duelen, pero sí la mujer puede sentir. ¿Cómo la siente? Ustedes si le preguntan, ¿la barriguita se te pone duro? Les dicen. Y ellas dicen, sí, se pone duro. ¿Te duele? No, no me duele. Entonces son estas contracciones que se consideran fisiológicas y que no son una amenaza para que se adelante el parto, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar eso. A medida que el embarazo va a crecer, estas contracciones se hacen más frecuentes y obviamente más molestosas, hasta que se va a iniciar el trabajo de parto. Pero tienen que diferenciar, estas contracciones no son de trabajo de parto. Y muchas de las causas o motivos de consulta de una mujer embarazada, principalmente de las primigestas, es esto. Viene porque nos dice, la barriga se me pone muy duro, es muy seguido, cada hora se pone duro, cada media hora se pone duro mi barriga. Entonces, hacen parecer un falso trabajo de parto, pero no es, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar. Si las contracciones duelen, sí son contracciones que van a causar modificaciones a nivel cervical, pero si las contracciones no duelen, son estas. Las contracciones de Braxton Hicks, que son fisiológicas en el embarazo y que no van a producir amenazas a una amenaza de parto preterno, ¿ya? Otra cosa que va a sufrir grandes cambios son a nivel del flujo sanguíneo placentario.
La perfusión placentaria va a depender del flujo sanguíneo del útero y va a estar incrementada. Vemos que al término del embarazo, de 450 a 650 ml va a irse direccionada hacia el útero. Entonces existe un aumento por el crecimiento continuo de los vasos placentarios. Se van a incrementar vasos sanguíneos que no estaban presentes en el útero, se van a incrementar a medida que el embarazo vaya creciendo. Las contracciones uterinas, tanto las que son espontáneas como las que hemos hablado, las de Braxton Hicks, o las que van a ser inducidas por el trabajo de parto, van a producir una reducción del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que a más fuerte las contracciones uterinas o más intensidad tengan las contracciones uterinas, menos flujo sanguíneo le llega a ese feto. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por eso es que el trabajo de parto no puede prolongarse. Ya cuando entremos a parto vamos a hablar de tiempos, límites que debe tener un trabajo de parto. Por ejemplo, veíamos en la parte práctica que un trabajo de parto en una mujer primigesta, que es su primer parto, no puede extenderse a las 24 horas. Y en las que son ya multigestas no pueden pasar las 6 horas, hablábamos eso. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de sangre que le llega a ese feto es mínima, justamente por las contracciones que se van a presentar a nivel venoso. Y en el embarazo en general existe una vasodilatación que va a estar dada principalmente como consecuencia de la estimulación de los estrógenos. Hemos dicho que en el embarazo existe un aumento de los estrógenos, principalmente de cuál hormona hemos hablado. ¿Cuál es el estrógeno que se eleva en el embarazo? No, estrógeno. ¿Cuál es? Les he dicho. Estrógeno.